grabando nuestra clase. Mientras van ingresando sus compañeros, vamos a esperarlos un par de minutos. Ustedes saben que el día lunes, la Premier de la República, la señora Mirta Vázquez Chuquilín, la nueva Premier, ella se presentaba en el Congreso de la República. Todos sabemos eso. Y resulta que la Premier dijo, habló un aspecto muy importante sobre el aspecto educativo. Claro que no terminó en pedir el voto de confianza porque sucedió un incidente. En el Congreso de la República, pues, ese día, pues, falleció un congresista. Entonces, ante eso, tenían que suspender lo que es la presentación de la señora Mirta Vázquez y todo su consejo de ministros. Pero ya algo estaba avanzando durante la mañana. Entonces, ella dijo que es necesario regresar a las aulas en nuestro país. Es necesario. Pero para ello necesita un programa de vacunación que ya tiene fecha. El 2 de noviembre van a empezar a vacunar en nuestro país a los menores de 18 años de edad. Entonces, ella afirma que para el mes de marzo del próximo año, dice tenemos que regresar a las aulas en clases semipresenciales. Y también dijo que en el mes de julio del año 2022, el 99% de la población estudiantil tiene que estar en las aulas, ya sea universidades, ya sea colegios, ya sea institutos. Pero para eso necesita que estemos inmunizados, la población. Por eso que ya tenemos fechas, hasta incluso a mayores de 65 años se les va a poner su tercera dosis. Ustedes que son personal de salud, con más razón todavía, ¿no? Deben conocer todo esto. Entonces, mis estimados hijos, eso es en cuanto tenemos que informar lo que ha pasado durante esta semana. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Entonces, ahora sí, si no hay ninguna pregunta de parte de ustedes, vamos a empezar. Hay que terminar de la semana pasada un tema que es la corrupción. Un tema que sí o sí es pregunta de examen de cualquier ciclo cerebral y de cualquier examen de admisión. Entonces tienes que conocer perfectamente los tipos de corrupción y en qué caso se da, ya sea enriquecimiento ilícito, ya sea colusión, peculado, incluso hablamos de coima y tráfico de influencias. ¿Ya? Entonces, empecemos. Si no hay ninguna consulta, si no hay ninguna duda. ¿No tienen ninguna duda? ¿No tienen ninguna consulta? ¿No? Ninguna, ¿no? Ya, listo. Entonces hay que empezar, ¿ya? Vamos a ver. Vemos entonces. Vamos a buscar acá la información. Este es. Listo. Ya. Estamos hablando de los problemas de convivencia en nuestro país, ¿cierto? Entonces vamos a ampliar nuestra diapositiva. Andrea Ximena, ¿logras ver mi pantalla, hija? ¿Sí? Maestro. Ok, ya. Hemos hablado de discriminación, de violencia, hemos hablado de delincuencia juvenil y ahora vamos a hablar sobre la corrupción. No sé si hemos analizado ya estas imágenes. Me dicen, por favor, profe, si hemos analizado las imágenes, porque yo he apuntado acá el tema corrupción. Si me dicen eso, entonces pasamos al siguiente. A ver, si alguien me ayuda, alguien que estaba en la clase anterior. Todavía, profesor. Todavía, ya, listo. Entonces vamos a analizar las imágenes. Muy bien, empezamos. Esta imagen habla por sí sola. ¿Qué quiere decir? Que una imagen habla por más que 1000 palabras. Mira, esta es una caricatura del siglo XIX. ¿Ya? Esta es una caricatura del siglo XIX. Estamos hablando de los años 1800. Esta caricatura salió en un diario y en ese diario se llama el diario El Comercio. El Comercio. Que ya existe. Que el diario El Comercio existe pues desde el siglo XIX. Es un diario que vino desde Chile. En sí, sus dueños iniciales fueron chilenos. ¿Ya? Ante la coyuntura política de esos años, porque el Perú tenía mucha plata, vendía guano a nivel mundial,
ningún país del mundo, en este caso, pues se hizo rico vendiendo guano. Ustedes saben que el guano es un excremento, ya es la caca de las aves guaneras, por decirlo de esa manera, es eso. Pero ese sí es rico, tiene tanta plata en nuestro país. Entonces estos gobernantes hacían lo que le daba la gana. Por lo tanto, pregunto a James Arturo, este animalito que ves acá, James, ¿es una vaca o es un toro? Ah, ¿qué dirá James? Una vaca. Una vaca. Perfecto. Pero profesor tiene cuernos, tremendos cuernos. Es una caricatura. Sino que la vaca es la que da leche. Y acá tenemos su ubre de la vaca. Por lo tanto, queremos representar esta caricatura, es el Estado peruano. La vaca es el Estado peruano. ¿Por qué? Porque esta vaquita está representando el Perú, ya que está su escudo acá. Y este escudo es del Perú. Entonces, el quien está abajo, acá, este es un corrupto presidente del Perú de esos años. Voy a poner su nombre, ¿ya? Porque las personas hay que conocerlo como tal. El corrupto José Rufino Echenique. Este es el corrupto. Que se está tomando las arcas del Estado. Se está tomando la leche del Estado. Y le está dejando flaca, sin recursos. Incluso con lengua afuera. ¿Eso qué quiere decir? La corrupción genera pobreza. Que la corrupción tiene fuertes problemas, o en este caso, consecuencias trascendentales. ¿Ah? Y su ministro de Economía, él también quiere su lechecita, ¿ya? Quiere también el recurso del Estado. Entonces, la caricatura de esos años estuvo titulado ¿Qué tal mamada? ¿Qué tal mamada? O sea, los dos quieren su mamada. ¿Sí? Dicho de otra manera, los dos quieren, en este caso, pues, tener los recursos del Estado. Dice, ¿qué tal mamada? Entonces, frente a ello, Obama dice, el delincuente no debe tener derechos, porque en realidad el quien le roba al Estado son delincuentes. Si el delincuente no respeta tus derechos, ¿por qué tú sí los del delincuente? Sabias palabras. Y no queda ahí. Resulta que un tal Ignacio Manuel Altamirano nos da una frase. Estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven desde lo alto de sus carruajes, tirados por frisones, pero me ven con vergüenza. Les veo desde lo alto de mi honradez y de legítimo orgullo. Siempre va más alto el que camina sin remordimientos y sin manchas. Ignacio Manuel Altamirano. Bravo, sabias palabras. Usted viaja, disfruta, compra, pero con el sudor de tu frente, no mirando que la política va a ser tu bastión para que puedas cambiar tu ritmo de vida. Al contrario, con nuestro trabajo, nosotros cambiamos nuestro ritmo de vida. Con el trabajo nos damos nuestros gustos, nos damos una calidad de vida con nuestro trabajo. George Bernard dice, los políticos y los pañales deben ser cambiados con la frecuencia, deben ser cambiados con frecuencia, ambos por la misma razón. Preguntaré a Adriana, ¿un pañal puede durar a un bebé todo un día? No, profesor. Querida. No. ¿Qué va a pasar con ese pañal si el bebé tiene todo el día? Rusia, ¿no? El político. El político, cuando está muchos años en el gobierno, se vuelve un manipulador de la política. Tienes el caso de Nicolás Maduro.
Tienes el caso de Fidel Castro. Tienes el caso de Kim Jong-un, ese norcoreano. La pregunta es para Naomi. Naomi, en el Perú, el presidente, el congresista, los alcaldes, los regidores, los gobernadores, ¿se pueden elegir rápidamente? ¿Puede haber elección inmediata? ¿Sí o no, Naomi? ¿Se pueden reelegir inmediatamente? ¿O solamente cumplen un periodo de 4 o 5 años? Chao. Luego regreso en otra oportunidad. ¿Con qué fin se hizo? Con el fin de no manipular el poder. Porque cuando una persona está muchos años en el poder, se ensucia como el pañal. Ya sabe cómo le roba al Estado. Voy a leer los chats. José Santos dice, tenemos de nuestros anteriores congresistas que vivían en el Congreso. Ahí está, pues. 10 años, 15 años, 20. Yo conocí a uno 25 años, un aprista. Pregunta, mi estimado James. Puede ser la pregunta. Profe, he leído que en algunos países consideran a la corrupción como pecado. Y si es que es así, ¿por qué lo siguen haciendo sabiendo que está mal? ¿Te refieres en el caso del Perú? Ajá. Fácil, pues hijo. Facilito. Hay causas ahí, hasta causas culturales, te voy a decir. Una causa cultural. No importa que robe, aunque haga obras. O sea, estás justificando como ciudadano de que ha hecho obras, aunque ha robado. Cuando su función es hacer obras, no robar, porque él ha ingresado por voluntad del pueblo. Segundo, el pueblo también tiene que saber elegir sus autoridades. Tercero, las sanciones deben ser más drásticas, porque si una persona comete peculado, mínimo 3, 4 años, máximo 8. Entonces, ¿qué hago? Yo le robo al Estado, me van a procesar, me voy a la cárcel, salgo después de 8 años y luego disfruto la plata. Ese es el problema, ¿viste? Ese es el problema. Cultura, cultura. Por eso, hay una institución, Transparencia Internacional, que hizo unos estudios donde si un país llega al número o al calificativo 10, cero corrupción. ¿Qué países están cerca? 9.9, 9.8, 9.7. Los países nórdicos. No, Estados Unidos no está en ese número. No, Estados Unidos no está en esa numeración, ese calificativo. Estados Unidos está en número 7. ¿Quiénes son los países nórdicos? Escucho. Nórdicos. Inglaterra. Noruega, Ahí está. Suecia, Polonia. Bien. Dinamarca. La madre patria. Bien. Perfecto. Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, incluso algunos, Irlanda, Islandia, son países nórdicos. Y como países nórdicos, estos señores nos han demostrado al mundo entero que los que gobiernan al gobierno, los que llegan al gobierno, lo hacen para el bien común. No están pensando como nosotros. Esa cultura que tenemos. Voy a llegar a ser alcalde para comprar mi Audi. Voy a llegar a ser gobernador para tener mi casa de $500,000. Eso quieren llegar a la política, los sinvergüenzas. No para servir al país, no para servirse ellos. Profesor, Dime, José Luis Eduardo. ¿usted cree que el actual presidente Pedro Castillo haya hecho lo mismo ha hecho lo mismo? O sea, ha tenido la idea de voy a entrar al poder para tener dinero yo. ¿Usted cree Muy que bien, haya entrado con ese pensamiento? muy bien. Dice quién es el máximo ente que te va a juzgar, es la historia. Entonces, lo que él ha prometido en campaña, tiene para que lo cumpla en 5 años. Y si no lo hace, la historia dirá,
uno más del montón. ¿Sí o no? Uno más del montón. Dirá la historia. Y la historia no se equivoca. No se va a equivocar la historia. Profesor, Entonces, disculpe. y dime, Algún, Michael. hace tiempo leído más o menos sobre lo que decía que el poder corrompe. Y no sé más o menos qué tan cierto es esto, qué tanto cambia en la actitud de las personas, volviéndolas menos empáticas mientras más llegan al poder y así tomando decisiones en bien de su beneficio propio, sin importarle mucho al pueblo. Interesante tu pregunta. Eso ya lo habría hablado los grandes filósofos como René Descartes, uno de los grandes filósofos. Eso también habló, en este caso, pues, Nicolás Maquiavelo. El poder corrompe. Es cierto, pues, cuando no sabes manejar tu personalidad, cuando no sabes ser humilde, va a llegar que el poder te va a absorber. Así como le dijo el papá de Ollantumala a su esposa, a su nuera. Mi nuera está borrachita de poder y mi hijo es un cosito. ¿Qué quiso decir su papá? Que el poder que ellos tenían no lo han sabido manejar y no han tenido la cordura de la humildad. La humildad, ¿sabes qué cosa es? La humildad no es ser pobre, ¿eh? La humildad no es ser pobre. La humildad es que yo debo actuar tal como estoy en el lugar de los hechos. Entonces, si voy a la fiesta, tengo que bailar, pues. Porque la humildad viene de tierra, de suelo. Entonces, yo me comporto donde estoy. Si voy a un lugar de estudio, tengo que estudiar, pues. Entonces, hijo, eso de que el poder corrompe es porque lamentablemente no sabes manejar tu humildad, tu personalidad. He visto personas que tienen tanto dinero, pero son humildes. Hay personas que nunca han llegado a tener plata, pero tienen, uy, qué ego. Como que todos deben estar a su alrededor limpiándole los zapatos. Cuidado con eso. La misma constitución política dice, el quien arroga de poder está cometiendo falta al Estado. Y el pueblo tiene derecho a la sedición, a la rebelión. Lo dice la misma constitución política. Ante un gobierno abusivo de poder, nosotros podemos sacarlo. Eso se hizo con la marcha de los cuatro suyos el año 2000, cuando Fujimori quería ser presidente por tercera vez. Interesantes sus preguntas de usted. Muy bien. Entonces, he tocado el punto de Fujimori. De repente a algunos no les va a gustar, de repente algunos son fujimoristas en este salón, en esta sala virtual, pero yo hablo con la verdad nada más. Si son fujimoristas, les pido perdón, ¿ya? De pronto estoy lastimando su susceptibilidad, porque en el Perú hay fujimoristas un montón. Y tiene todo su derecho igual, es un derecho constitucional, tiene un derecho a la libertad de opinión, ¿sí o no? Bacán. Tengo que decirles que Fujimori es el séptimo presidente más corrupto del planeta Tierra. El planeta Tierra. El planeta Tierra. No es cualquier presidente. Es uno de los corruptos del planeta Tierra. ¿Quién lo dice eso? No el profesor Elías. Lo dice una institución llamada Transparencia Internacional. Estudios que han hecho a presidentes de todo el mundo. Fujimori no es cualquier presidente. Es un presidente corrupto. Séptimo del planeta Tierra. Si es el séptimo del planeta Tierra, es el más corrupto del Perú. Por eso no sabemos qué cosas se ha llevado en sus maletas el año 2000 en noviembre. Tantas maletas que se ha llevado. Porque de él no hay ningún vídeo comprometedor. Porque de él sí, de Vladimiro Montesinos, sí hay vídeos. Donde están sobornando a las personas. Pero de él no hay ni un vídeo. No hay.
Ahí se Pero no digo, sabemos qué cosa ha llevado en más de 15 maletas. No se sabe. ¿Ah? García cometió delitos de corrupción. Lo mismo Yantumala, Alejandro Toledo, la señora K. La señora K también está al metida en Estado eso. todavía le cuesta mantener a Fujimori en la cárcel, ¿no? Le cuesta creo Fujimori 120 le mil, cuesta al Estado, 122.000 dólares o soles, si no me equivoco. Fujimori le cuesta al Estado 800.000 soles al año. Exacto. Fujimori le cuesta al Estado 800.000 soles al año, porque el Estado le paga, perdón, el Estado le da médico de cabecera, enfermeras. Para él se ha construido una cárcel especialmente. Él no está en cualquier cárcel. Para él se construyó una cárcel en una estación militar policial llamada Barbadillo. Ahí se construyó su cárcel. ¿Y qué cosa hay ahí? Ahí tiene su salita, su cocinita, tiene su sala de estudio, tiene su patio. ¡Qué bacán! Hoy, yo también quisiera ser preso así. Yo también, ¿cuántos no quisieran ser presos así? ¿Ya? Pero sí el Estado no le paga su sueldo de presidente. Ya le suspendió su sueldo de presidente vitalicio. ¿Ya? Dice, profesor, pero está 100% confirmado que está corrupto. Sí. Por eso fue sentenciado, hijo. Y no diría lo contrario. Mientras la justicia ha sentenciado a 25 años de prisión, entonces sí está comprobado. Si la justicia no lo hubiese comprobado, como a Keiko todavía que no le comprueba, ya hay investigaciones y dice bien claro que yo tengo derecho al debido proceso, soy inocente hasta el día que se haya cumplido o que me hayan comprobado un delito. Sí, está comprobado. ¿Ya? Profesor, cuando Kuczynski quiso darle libertad, eso es arreglado, pues hijo, eso es arregladazo. Eso se llama el famoso indulto. Ese indulto estaba arreglado, porque los Avengers, que quiere decir Kenji, 9 o 10 congresistas aparte, se separaron de Fuerza Popular, porque su hermana, la señora K, de todos modos quería vacarlo, PPK, y lo consiguió. Lo consiguió. Entonces, para que no sea vacado, ¿qué hizo Kenji? Su grupito de congresistas, los Avengers, le dijo, PPK, tú le indultas a mi viejo, yo voto para la no vacancia. Y sucedió eso. Sucedió. Los votos de Kenji, que deberían sumar para la vacancia a favor de su hermana, porque estaba auspiciando eso, su hermana a través de sus congresistas, Kenji se retiró. Kenji se fue. Al irse para las otras bancadas y votar por la no vacancia, dijo, favor con favor se paga. Pero ¿qué dijo el Ministerio Público? Dijo, lo que el señor Pedro Pablo Kuczynski hizo no le corresponde al señor Fujimori, porque Fujimori es un genocida, porque Fujimori cometió actos de homicidio en nuestro país y a ellos no les corresponde el indulto. Entonces fue arreglado, y quede bien claro eso. Por eso lo regresaron a la cárcel. Por eso Kenji, que dijo alguna vez cuando a su papá le regresaron a la cárcel y su hermana se vengó de Kenji mandándole a Mamani para que le filme los Mamani videos, comprometiéndole a Kenji y a los congresistas, actual rector de Huánuco, estaba comprometido en caso de corrupción el señor Bocángel. Su hermana le filmó a Kenji y a Bocángel y a otros más. Le mandó a Mamani para que le filme. Y de esa manera procesarlos a esos congresistas y los sacaron. Por eso que Bocángel no terminó su periodo congresal. Por eso que Kenji no terminó su periodo congresal, que era hasta el año 2021. No terminó. Y entre hermanos estaban peleándose. Por eso le dijo Kenji a su hermana, aquí tienes mi cabeza en bandeja. Los hermanos peleados por la política, no por la buena política, por sus propios intereses. Entonces acá yo tengo otra imagen. Barata. Barata fue la mano
derecha de los empresarios de Odebrecht. Y él era un testigo que protegido y estaba siendo apoyado por el gobierno peruano. Él dijo, yo sí he dado dinero a los políticos. A Susana Villarán le di 3 millones. A Ollanta 3 millones en el año 2011. A Pedro Pablo Kuczynski le di $300,000 para su campaña del año 2011. A Alejandro Toledo di 600,000 para su campaña del 2011. A Keiko le di 1 millón para su campaña del año 2011. ¿Qué? ¿Era Papá Noel? No, señor. Él daba plata a estos candidatos porque si alguno de ellos ganaba, él, como representante de Odebrecht, ¿qué decía al que ha ganado? Ya, pues, yo te hice ganar, yo te da plata para tu campaña. Entonces, ahora, todas las obras que salen en diferentes regiones, yo las tengo que tomar. ¿Cómo se llama ese tipo de corrupción? Cuando el Estado hace concursos amañados con contratistas. ¿Cómo se llama? Eso viene en el examen. Colusión. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Una congresista que se hizo ya su apellido famoso, por eso yo cuando no tengo plata digo Chihuahua, Leila Chihuahua, que dijo alguna vez, ella dice que para el ritmo de vida que ella lleva, no le alcanza lo que gana en el Congreso de la República. O sea, 15,600 más su bono de operatividad mensual que le da el gobierno, no le alcanza. ¿Qué diremos los que ganamos 930 soles? Perdón. ¿Qué diremos los que ganamos 2,000 soles? ¿Qué diremos los que ganamos 3,000 soles? A ella no le alcanza. Uy, 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 uy. Entonces debe ganar más. ¿Qué dijo la congresista Mercedes Ella, Arauz, ex vicepresidenta del ella es Perú? profesional, ¿no? Un congresista mal remunerado. Dime, hijo. Dime, campeón, te escucho, hijo. Eh, Hola. la congresista de Chihuahua no es ni siquiera profesional, ¿no? Ella es Deportista voleibolista. calificado. Ajá, deportista Ujú. calificado. Y entonces el Es, pueblo le confió a ella, ¿no? A ver, ¿qué cosa haces para los deportistas? es que el Lo pueblo único que hizo tiene es... culpa, profe. Te escucho, hijo. Habla. Eh, el pueblo, o Luis. sea, por ejemplo, cuando se salió el caso de Leila Chihuahua, el pueblo se lo Ujú, tomó como una gracia y, como usted dijo, a veces cuando estoy sin dinero dijo Chihuahua. O sea, la gente del Perú se lo toma muy a broma, sabiendo que nuestro país es uno de los países más pobres que hay en el mundo, en distintos, y se ve diariamente gente trabajando en las calles, ambulantes, etcétera. así Y es es. algo muy lamentable que la población peruana se lo tome muy a la ligera estas bromas como estoy chihuahua. No es algo para Ujú. reírse como la mayoría lo Eso es hace. cierto. Eso es cierto. Entonces, aquí tenemos que reflexionar de lo que vamos a hablar. Por eso dice bien claro, ¿no? Las palabras duelen más que una cachetada. Entonces, esta señora se burló prácticamente de todos los peruanos que ganamos menos. O sea, que a ella no le alcanza, dice, para el ritmo de vida que lleva. Entonces, ¿qué está pidiendo? ¿Que los congresistas ganen más? Así como Nano Guerra, que se expresó el otro día, o hace años, que 930 soles es mucho para un peruano. Cuando ahora está pidiendo, qué bien que ganan los ministros tanta plata. Porque los ministros ganan 40,000 soles mensual, cada ministro. Entonces, ¿qué dijo esta congresista, Mercedes Arauz? Un congresista más remunerado es tentado por los lobbies. ¿Qué quiere decir? Que una persona que gana poco debe ser corrupto. ¿Se justificará? Por Dios. Él está diciendo eso prácticamente. Por lo tanto, dice, debe ganar más. El pago no es justo. Jefe de OCMA, que dice, yo estoy ganando un líquido de 27,000 soles mensuales, pero a mí no me descuentan un montón de impuestos. Señor, todos pagamos impuestos. Todos. Incluso ahorita hay una propuesta de que las personas que ganan más de 300,000 soles anuales tienen que pagar otro tipo de impuestos. Y me parece muy bien.
Los impuestos se pagan de acuerdo a los ingresos también que tenemos. Entonces, frente a todo ello, ¿qué podemos decir? Pero un ratito, un ratito. Voy a traer el cargador, porque si no se nos va la clase, ¿ya? Un momentito, no le puse acá mi cargador, un ratito, pero vayan analizando acá lo que es la definición de corrupción. Listo, muchachos. Ya, a ver, vamos en este caso a ver, vamos a analizar qué es corrupción. Ya hemos visto imágenes, hemos analizado lo que son frases, todo eso. Mira, acá hay una cosa interesante. Por eso yo les pido que ustedes deben subrayar también su librito. ¿Ya? Ningún libro debe estar en blanco. Por eso en la mañana me pregunta un joven, profesor, tantos datos, ¿cómo voy a estudiar? Hay varias técnicas para estudiar. Se puede hacer el subrayado, se puede hacer incluso esquemas, mapas mentales y leer. Entonces, yo lo que hago es proponer lo siguiente. ¿Qué entender por corrupción? Como acción y efecto de corromper. Si yo realizo esto de corromper, entonces estoy dañando a un sistema, estoy pervirtiendo, estoy sobornando, estoy depravando. Entonces, Defensoría del Pueblo dice, entonces, ¿qué es corrupción? Corrupción es el mal uso del poder público, obviamente. Estoy dando un mal manejo de lo que a mí me han confiado, incluso incumpliendo los principios del gobierno. ¿Qué quiere decir el gobierno? El gobierno tiene características. El gobierno se hace para el bien común, no para mí mismo. Incluso, si usted está haciendo mal uso del poder público, está yendo contra los principios éticos. Éticos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Subraya eso, el propósito de la corrupción. Obtener ventajas o beneficios indebidos. Como el científico de la Cayetano Heredia, que ya les he hablado, un médico. Este médico tenía, en él estaba la plena confianza de que en los voluntarios, como 12,000 o 14,000 el año pasado, para aplicarse esta vacuna, cómo era la reacción en la tercera fase, ¿qué hizo este científico con esas vacunas? Empezó a vacunar a su familia. Se empezó a vacunar Vizcarra. Se empezó a vacunar la ministra de Salud y una sinvergüenza todavía que dice, yo voy a ser la última que abandone el barco, así como los capitanes, cuando ya estaba bien vacunada. Por favor. Eso no puede. Entonces, ¿qué te va a venir en el examen? En el examen te va a venir los tipos de corrupción. Eso tenemos que manejarlo muy bien. ¿Ya? A ver, vamos. Enriquecimiento y listo. Sí, ustedes han escuchado esa palabra. Acá hay dos. Hay dos términos, funcionario y servidor público. Pregunto, yo en este momento, ¿soy un funcionario o un servidor público? Servidor, Servidor público. un servidor público. Servidor público. Ok, porque yo estoy haciendo un servicio a la comunidad. Yo no estoy vendiendo papas, camotes, frijoles, pitahaya, nada de eso. Yo soy un servidor público. Un ejemplo. Otro ejemplo. Un servidor público es el gobernador de Huánuco. Perdón, un funcionario. El gobernador de Huánuco. El alcalde de Huánuco es otro funcionario público. Entonces, ¿qué sucede? Que un funcionario o servidor público incrementa ilícitamente su patrimonio cuando no tiene concordancia con sus ingresos legítimos y no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio. Traducción. Si a mí me llama el gobernador de Huánuco, me dice, Elías, ¿puedes ser director regional de educación? Vamos a ganar 6,000 soles. Como son cargos de confianza, puede durar un mes, 2 meses, 3 meses, pero yo estoy un año ya. Y durante ese año, que estoy ganando 6,000 soles, yo he juntado
más de 60.000 soles. Pero durante ese año, ¿yo qué hice? Hice aparecer un Audi, un carro. Me compré una casa. Entonces, se le va a prender el foquito a las instituciones, a SUNAT y a la Superintendencia de Banco y Seguro. Uy, este funcionario gana 6.000 soles, pero se ha comprado autos de lujo, viajes, se fue a New York con su familia. Entonces, a mí me va a preguntar la SUNAT y la Superintendencia de Banco y Seguro, señor Elías, ¿usted puede fundamentar a qué se debe tanto sus movimientos financieros? Porque no concuerda con sus ingresos. Enriquecimiento ilícito. De repente el dinero que ha sido, de lo que en este caso, pues, toma dinero del Estado o de narcotráfico. Bien. Entonces, aquí hay dos ejemplos. ¿Ve? Un ejemplo es de este señor recontra conocido, Carlos José Burgos, Carlos José Burgos. Este fue alcalde del distrito más populoso de Lima, llamado San Juan de Luriga. ¿Ya? San Juan de Luriga. Este señor, durante su gobierno de alcalde, hizo aparecer casas, colegios, carros, todo. Entonces, cuando le pidió el Estado, la Contraloría General de la República le pidió, señor funcionario, ¿en qué ha invertido usted el presupuesto de su municipio? ¿Y a qué se debe tantos bienes adquiridos en su municipio? ¿Puede fundamentar? No pudo fundamentar. Por eso que pidieron recompensa. Estaba, ahorita ya está en la cárcel. El otro, el congresista Alarcón. Este otro señor, enriquecimiento ilícito. Por ahí me dice lavado de activos. El lavado de activos, entonces, ¿cómo sería? Que yo creo una empresa fantasma, que tengo mi lavadero de carros y que ese lavadero me está generando ingresos. Entonces, ese lavadero hace ver que mi dinero es legal. Entonces, entra al banco como legal. Esa es la acción, ¿no? Esa es la acción. Pero hay tantas personas que hacen esto. El enriquecimiento ilícito. ¿Quedó claro esta parte, campeones? Para pasar al siguiente. ¿Me dicen, por favor? ¿Sí o no? Ok. Sí. Vamos a Profesor, una cohecho, pregunta. pasivo, coima. Sí. Pregunta, José Luis. A la que el sistema que controla eso es la Contraloría, ¿cierto? Ujú. A la Contraloría, ¿quién le hace estudios, así por ejemplo, como usted dice, de... Interesante. ¿Sabes, hijo, que la Contraloría es un organismo autónomo? No le pertenece ni al Poder Judicial, no le pertenece ni al Poder Ejecutivo, ni está dependiendo del Poder Legislativo. Es un organismo autónomo. Y como es un organismo autónomo, el Contralor tiene que ser una persona intachable. Si no, ¿con qué moral vas a reclamar? ¿Con qué moral vas a reclamar? Pero resulta, el caso anterior de ese Contralor, Alarcón, siendo Contralor, amasaba más fortuna que cualquier otra persona. Eso significa que si en la Contraloría hay corrupción o caso de lavado de activos, no pasaría nada. Así es. Pero para eso tengo que elegir una persona intachable. Claro, ¿quién le va a hacer investigación? A la persona, Contralor, sería el Ministerio Público. Pero no hay una institución que le controle sus funciones. No hay. Es autónomo. ¿Pero para qué se ha creado? Precisamente para que no se case con ningún poder del Estado, que ningún poder del Estado le diga lo que tiene que hacer. Porque incluso el Contralor debe incluso controlar al mismo presidente. Porque el presidente es un funcionario. Pero no pasó eso. El Profesor, Contralor, disculpe. Profesor, en dime, todo hijo, caso, ¿cómo se elegiría al Contralor?
El Contralor de la República es elegido a propuesta del Congreso de la República, hijo. Y todos votan, dan su visto bueno. Entonces, para proponerle, yo tengo que revisar sus antecedentes policiales, penales y todo eso. Y hay personas intachables, sino que el Congreso pone a su gente también, pues. Por eso dice, yo propongo, ¿no? Yo propongo. Entonces hay que votar por él. Pero me busco aliados dentro del Congreso, como fue el señor César Inostroza. Este César Inostroza era, pues, un funcionario del Consejo Nacional de la Magistratura, ese que nombraba jueces, fiscales. ¿Pero qué hacía? Ese señor lo hacía a ese organismo autónomo como si fuera su chacra, con respeto de los campesinos. Los campesinos todavía administran bien su chacra. ¿Y quién le blindó? ¿No le blindó el Congreso Fujimorista para que se escape a España? Ahí está, pues. Ahí tenemos un gran problema. Que los que están en la política buscan sus conveniencias. Nosotros tenemos que pagar los platos rotos. Coima. Cuando un funcionario o servidor público acepta, recibe, solicita o condiciona su actuar. Policía que ves ahí. Te agarra un operativo. Entonces, de repente ese día te has olvidado vamos a poner tu SUA. Te dice el policía. Muy bien, señor. Su papeleta es 500 soles. Pero yo le propongo unos 100 luquitas. Y no le pongo su papeleta. Ahí está la coima. O te vas a una institución pública. Quieres que te lo hacen, que en este caso, pues, que tu expediente, que de acuerdo a, en este caso, pues, a llegada, está después de 30 expedientes. Yo, en este caso, le digo al secretario, le doy 500 soles y mi expediente pone. Eso es coima. Estoy coimeando. Porque estoy condicionando el actuar de la otra persona. Estoy condicionándole. Claro, profesor, y si lo grabas, en el momento que está dando el dinero se le puede denunciar. Eso ha pasado. Personas incluso que han sacado copia de la plata, le han dado al funcionario coimero y la fiscalía intervino ahí. Hasta policías que fueron encontrados. Y un policía que ha hecho, se la comí la plata. 100 soles, ¡pum!, se la ha hecho pasar. Se empezó a masticar la plata. Y si no hay pruebas, no hay delito, pues, ¿no? Mira, ve. Vamos al siguiente. A ver, otro más, ¿ya? Vamos a peculado. Peculado. Seguimos con lo que es funcionario y servidor público. Entonces, es cuando un funcionario y servidor público dice, se apropia, utiliza el dinero o los bienes que le han confiado. ¿Cómo se llama el señor que está en la imagen 1 y cómo se llama el señor que está en la imagen 2? Escucho. No El se de me la duerma. 2 es Vladimir Cerrón. Contra conocido, Cerrón. Muy bien, aquí está Cerrón. ¿Y la 1? ¿Logras identificar o no? Un coronel del ejército, que hasta hablaba en quechua. Antauro. Donaire. No, Donaire. Vladimir Cerrón se apropió de dinero del Estado, pero siendo gobernador de Junín. No lo digo yo, lo dice la justicia porque él está sentenciado. Por eso que no podía postular. Él no podía postular por su partido Perú Libre. ¿Y a quién le llamó? Por A eso Pedro fue Castillo. Pedro Castillo, exacto. Y cuando Pedro Castillo se inscribe el último día de la fecha de cierre de inscripción, tanta gente había en su inscripción y el tipo se puso celoso. Pero porque solamente quería que su partido participe, pero no se dio cuenta que el profe tenía su gente.
Entonces, espero que Castillo, porque Cerrón, no sé si usted lo ha leído, su plan de gobierno de Cerrón, en el campo económico es dañino, es recontra dañino, pero en el campo educativo, en el campo de salud, es buenazo, buenazo. Pero en el campo económico no es bueno, no es bueno, porque él dice que en la economía debe intervenir el Estado. En estos tiempos del siglo XXI, el Estado no puede intervenir en la economía, pero sí puede regular ciertas cosas, ciertas cosas. En salud, buenazo. Él propone que cada departamento debe tener un hospital nivel 4 y con especialidades. En salud lo he leído yo, en educación lo he leído, pero en el campo económico, él quiere retroceder a la década del 80, 70. Ya no podemos retroceder. Castillo es el presidente, entonces él tiene que hacer lo mejor para el Perú. No porque ingresar por un partido político, tiene que hacer lo que dice el partido político. Donaire, este señor capitán del ejército, le tenían confiado en él combustible para su tropa, pero este grandísimo lo vendía a los grifos. Entonces utilizó el recurso, utilizó los bienes que le han confiado para su beneficio personal. Por lo tanto, él está en la cárcel. 3 millones de desfalco económico del Estado peruano. Entonces, no sé si ha quedado claro, peculado. Es cuando yo me apropio, cuando utilizo los bienes y dinero del Estado. Peculado doloso. Bueno, esos son términos ya que se manejan incluso vinculado con otras acciones más. El peculado doloso, con otras acciones más. De repente por ahí no solamente hizo pues, se ha apropiado, sino ha utilizado, lo ha vendido. O sea, ya suma otros aspectos más. Para que sea el peculado doloso. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a colusión. Coima. Coima es cuando prácticamente, pues, dice por acá, Karina, profesor, eso que dijo sobre el hecho que darle algo al secretario, digamos, para que revise nuestro documento primero, ¿no sería soborno? Yo entendí que cuando el policía me ofreciera algo para que no me ponga la papeleta era coima, pero si yo le proponía era soborno, o en este caso, ya no, ya no consideró soborno y claro. Es que coima es soborno, pues hija. Es lo mismo. Coima es soborno. Sino para no confundir, se sacó ese término. Porque había mucha confusión. Entonces, coima es soborno, hija. ¿Ya? Yo entendía que cuando ya, listo. Muy bien. Eso es mi respuesta. Profesor, ¿cómo es cuando, por ejemplo, el presidente vende el territorio peruano, pero es en secreto? ¿Qué pena se le declara o se traición a la patria? Y la traición a la patria se entiende que está penalizada con pena de muerte, pero no es aplicable en el Perú. Ya sabes por qué. ¿Por qué no es aplicable? ¿Por qué no es aplicable? Los organismos internacionales. Porque Porque el Perú estamos está en... afiliado un organismo internacional, A creo. un pacto, a un pacto. Pacto Muy internacional. bien. Claro, le corresponde traición a la patria, pena de muerte, pero ya no le dan pena de muerte, entonces le darán cadena perpetua. Profesor, Colusión. ¿eso no significa un gasto mayor para el Estado? ¿Qué cosa dijo? ¿Eso no significa un gasto mayor para el Estado, el hecho que haya pena perpetua? Por supuesto. ¿El Estado cuánto gasta en los presos? Millones. Millones gasta el Estado. Pero dice, hasta los presos tienen sus derechos. No tendrá derecho a la libertad, pero tiene derecho a ser tratado con igualdad, como un derecho a su vida. Son gastos Por para una el Estado. pregunta, Dime, hijo. en caso que alguien pague para pasar de grado en un colegio, ¿también sería soborno? Estás sobornando, pues, hijo. Estás coimeando. Por eso soborno y coime es lo mismo. Porque estás pagando para actuar de manera diferente.
Y muchos hacen eso, ¿ah? Profesores hacen eso. Desaprueban, algunos, ¿ah? Desaprueban a sus estudiantes porque tienen por ahí de repente un aliado y ya. Ahí vemos en este caso, pues, que se le paga al profesor y el profesor a cambio, ¿qué hace? Me cambia de nota. Ese es soborno. Esa es la famosa coima. Soborno, coima. Me va lo mismo. Muy bien. Cierto. Colusión. Colusión son concursos amañados, subraya esto, concursos amañados entre servidores públicos con contratistas, proveedores o arrendadores. Ejemplo, Kennedy y Walter, ¿ya? Son dos personas que tienen sus constructoras, empresas constructoras. Entonces yo soy un servidor público, yo soy un alcalde, que mando a concurso público y me den sus buenas propuestas económicas porque quiero construir 10 parques en una localidad. Yo llamo a concurso, ¿eh? Se presenta Kennedy con su empresa y Walter con su empresa. Pero como Walter es mi amigo, entonces yo le hago ganar a él. Pero le digo, Walter, hay un presupuesto de 100 millones. Pero una con otra se paga, pero Walter. Te voy a hacer ganar. Pero de esos 100 millones, tú tienes que darme 10 millones o 5 millones. Ahí está el concurso amañado, ve. El concurso amañado. Yo le hice ganar. Eso sucede entre servidores públicos contratistas. El vivo ejemplo, el caso de Odebrecht. Odebrecht es concursos amañados. Esa empresa ganaba en todas, con todos los gobiernos. Porque ya sabemos por qué. Porque le daba plata en su campaña. Y luego le decía, ahora tú tienes que darme las obras. Tráfico de influencias. Es cuando recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa, dice, beneficiándose con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario. Walter quiere ingresar a la universidad. Y por ahí se le presenta una persona, dice, Walter, yo conozco a una autoridad de la universidad que te puede ser ingresado. Y le conoce a la comisión de admisión. Entonces Walter le da un dinero. Y este, que recibe el dinero, intercede ante un funcionario para que se beneficie. Puede ser influencia real o simulada. Hay muchos también que dicen y te estafan, ¿sí o no? Pero ya es un tráfico de influencia. Otra. Walter, ¿usted qué va a ver, otro ejemplo. Adriana, va a ser médico, ¿no? O enfermera, obstetra, Profesor médico. médico. Adriana, quiere trabajar en el MINSA. ¿Ya? Entonces, ella se contacta con un tipo. Y este tipo dice que conoce al director regional de salud humana. Entonces, hablar ese tipo por ella, porque yo lo conozco al director. Él te va a dar la... Pero eso no va a ser gratis. Tienes que darle un dinerito al que está intercediendo. Eso es tráfico de influencias. Acá te pones 2 ejemplos de tráfico de influencias. Una fiscal decía que se conoce con otro fiscal quien llamó a un concurso para nombramiento de abogados. ¿Ah? Entonces, esta le ha estafado, haciendo ver que ella tiene contacto con los que están llamando al concurso para nombramiento. O puede ser ministro de Justicia de Alan García. Le dice a ella, yo ya te puse el número, ¿eh?
Me lo pagarás cuando regreses a la alcaldía. ¿Qué está diciendo? Yo ya hablé con el alcalde para que usted chambee ahí. Pero ya tú sabes cómo es. Billetito. Tráfico de influencia. Esto tiene causas. Vamos a ver cuáles son las causas. A ver, dice por acá. A ver. Vamos a leer sus comentarios. Sí, Mónica, dime, te escucho. Profesor, si es que no hubiera un dinero de por medio, ¿aún así seguiría siendo tráfico de influencia? Sigue. Si no hay dinero, no. También, por eso, si hay dinero o no hay dinero, sigue siendo tráfico de influencia. Sigue siendo. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Dice por acá, Los Ángeles Negros del Hospital. Ahí está, Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros son tráfico de influencia. Tráfico de influencia son Los Ángeles Negros del Hospital Edgardo Rebagliati. Son unos sinvergüenzos. Yo le conozco al director de UCI. Si me das 80,000 soles, pues mire, pasa el toque. ¿No? Tráfico de influencia. Mayre dice, maestro, cuando un profesor de la universidad pide favores muy obscenos a un estudiante para que pueda aprobar el curso, ¿se considera una coima o un abuso de parte del maestro o ambos? Allá. Ahí está pidiendo ya actos obscenos. Ahí está pidiendo actos obscenos. Eso ya va más allá que un tema de corrupción. Eso ya es violencia. Porque es acoso, violencia sexual. Eso va más allá. Porque ya son actos obscenos. Te cita a su casa, a un hotel. ¿Sabes? Entonces, eso va más allá. Que incluso hay penalidad. Y penalidades severas. ¿Pero se puede volver una diapositiva antes, porfis? ¿Por qué no, hija? Claro, ¿por qué no? Además que esta diapositiva usted lo tiene ya en la plataforma. Me dices para pasar ya, campeona, para ya pasar lo que es otro tema, que son los defensa civil. Me dices, James, es James Arturo, perdón, James. James. Listo, muy bien, James. Chévere. Vamos ahora a las causas. ¿Por qué existe corrupción? Uno, bajos salarios. Otro, pobreza, falta de oportunidades en el mercado. Culturales, influencia política de beneficiar a las élites. No, hay que apoyar a esa élite, a ese que tiene poder, porque a nosotros también nos van a hacer favor. Ajá. Escasa formación ciudadana. No conocemos que esas cosas pueden ser sancionadas. Puede haber revocatoria, remoción. Paternalismo, no, yo tengo mi padrino me va a ayudar. No, mi madrina me va a ayudar. No, mi conocido me va a ayudar. Como hacen muchos, pues. En campaña política, gritan, por ejemplo, Andrea, alcalde, Andrea, alcalde. Analí, congresista, Analí, congresista. ¿Para qué gritan tanto? Porque sabe Para que trabajo. cuando gana, por chamba. Exacto. Ese es el paternalismo, pues. Busca un apoyo de alguien por ahí. Y el otro, otra causa cultural, saltarse de las reglas sin ser sorprendido. Sin ser sorprendido. Entonces, esta es cultura también y trae consecuencias. Hay pérdida de inversiones. El dinero que ha llegado se malgasta. Ineficiencia. Las cosas funcionan mal cuando hay corrupción. Injusticia. Los que tienen más se hacen inmunes. Yo tengo plata. Señor fiscal, 100,000 soles. Por favor, me cambies el atestado. Desigualdad, se acentúan las diferencias entre los ingresos y la calidad de vida. Hay desigualdad. Por ejemplo, en Huánuco hay muchos que son, hasta incluso, ¿cómo se le llaman a estas personas? A veces me va de la mente. Testaferros. En Huánuco hay muchos que son testaferros. ¿Ya? Profesor, ¿podría decir de nuevo qué era corrupción, por favor? Claro, corrupción es acción y efecto de corromper. ¿Ya? Es dar un trato desigual, en este caso, pues, a las acciones que están establecidas. Entonces, eso es corrupción. Y efecto de corromper. Muy bien. Es dar el mal uso a los recursos del Estado.
Listo. Peculado. Fácil. Peculado es cuando un funcionario agarra dinero o los bienes del Estado que le han confiado. Eso es peculado. O sea, peculado es cuando usted, en este caso, pues, José, tienes un cargo y ese cargo hace que manejes dinero del Estado para el bien de la población. Pero ¿tú qué haces? Te apoderas de ese dinero. Eso es peculado. O bienes, porque te han dicho para que entregues 100 carpas a los lugares más olvidados. Eres una autoridad del INESI. ¿Pero qué has hecho? Has utilizado recursos. Bienes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la causa que ocasiona que los presidentes sean corruptos si ellos tienen una cantidad considerable como mensualidad? Ambición. Y no son conscientes para qué han llegado. Piensan que han llegado para robar. ¿Ya? Entonces, frente a ello, tenemos que hablar de la cultura de paz. O sea, de todo lo que hemos hablado de esto, de violencia, discriminación, te proponemos cultura de paz. ¿Y qué es la cultura de paz? Son valores, son actitudes, comportamientos que rechazan todo tipo de violencia. La cultura de paz soluciona problemas a través del diálogo y la negociación, pero siempre toma en cuenta los derechos humanos, porque eso nos hace dignos. Entonces, si fuera así, la cultura de paz va de la mano con el desarrollo, porque tienes que transformar los conflictos, porque tienes que ubicar dónde hay conflictos para hacer proyectos, porque tienes que comprender su origen y naturaleza de los conflictos, solucionar de manera constructiva. Hay que construir la paz, pero sobre todo, tejer una relación de construcción. Y esto no te vaya a venir en el examen. Ojo, ojito. ¿Qué es paz negativa y qué es paz positiva? ¿Qué es paz positiva y qué es paz negativa? ¿Qué cosa será esto? Paz positiva y paz negativa. Cuidado que te vienes en el examen. Subraya. Paz positiva es justicia social. ¿Qué quiere decir? Justicia social es que los egresados de medicina tengan un trabajo digno. Justicia social es que los niños que viven en el lugar más lejos del Perú tengan internet para escuchar sus clases. Justicia social es que las personas de otra opción sexual no sean humilladas, maltratadas por su orientación. Justicia social es que los peruanos tengamos un trabajo justo, un sueldo justo, justicia social. Eso es paz positiva. Profesor, ¿y qué es paz negativa? Es, termina la guerra, pero yo, resentido, me voy a vengar, como fue la Segunda Guerra Mundial. Los franceses, los rusos, los estadounidenses le ganaron a Alemania y Japón. ¿Qué hicieron después? ¿No buscaron a los culpables para juzgarlos? Incluso matarlos, como el juicio de Nuremberg, pasó en Alemania. Eso es paz negativa. No solamente decir, termina la guerra, sino, olvidemos de nuestro resentimiento. Frente a todo ello, responde estas preguntas. La pregunta 1 dice, el Perú es uno de los países con características económicas, culturales y políticas que generan desequilibrios de convivencia. En este sentido, no es un problema de convivencia visto en nuestro país. No hemos visto, no hemos tratado. ¿Cuál sería? Desnutrición crónica. Desnutrición crónica. 2. Para Wilfredo Ardito, un gran abogado, defensor de los derechos humanos, profesor de la Católica, para él, ¿cómo es la discriminación en el Perú? Porque discriminación hay en todo el mundo. Pero en el Perú, ¿cómo es? ¿Ah? ¿Qué dice él? A ver, ¿cuántos se recuerdan de la clase de discriminación? Yo he subrayado la E. ¿Es el efecto de la convivencia? No, no es eso. La C, profesor. La Es C. un fenómeno complejo por sus propias características.
El serrano le dice serrano al otro, el cholo le cholea al otro. En la familia Pérez, los padres siempre insisten a sus hijos que ellos son superiores a los demás por su estatus económico. ¿Qué tipo o qué causa de discriminación es esta? La Socioeconómica. B. Socioeconómica. No puede ser ideológica. Ideológica va a ser cuando dice que no te debes juntar con los serranos. Entonces, y estás creando pensamientos de segregación. O que los negros no deben estar en tus vecinos. Segregación. Pero acá dice, habla de estatus. ¿Ya? Entonces, es socioeconómica. En la casa de la familia López, siempre el papá llega ebrio, menosprecia. ¿Cuál es la respuesta? La ¿Qué A. tipo? Claro. Lógica emocional. Muy bien. Psicológica. Muy bien. Perfecto. Vamos al siguiente. Una de las razones para que exista el divorcio es la falta de comprensión de las parejas. La falta de comprensión, Karina, ¿es causa o efecto de la violencia? Causa. Falta de... Muy bien. Chévere. Se da cuando el funcionario servidor que abusando de su poder dice incrementa ilícitamente su patrimonio. ¿Qué tipo de corrupción? Enriquecimiento ilícito. Chévere. Mahatma Gandhi, una persona que tenía valores, actitudes, comportamientos. Cuando los ingleses llegaron a la India, empezaron a hacer el apartheid, discriminar. Pero él era una persona que le dijo qué cosa debemos hacer, cómo debemos intervenir, qué la cosa D. manifestó. La La C. integración pacífica o cultura de paz. La cultura de paz. De paz. Cultura de paz. Él no ha fomentado guerra. Él ha fomentado paz, diciendo desobediencia civil. No hacemos caso. No nos Profe, vamos a enfrentar. Dime, hijita. algo Dime, pasó Melanie, te escucho. en su PPT sale que cultura de paz es la B y a mí me sale que acá es la D. Ah, ya. Entonces, en dos preguntitas, como que se movió, ¿no? Las alternativas. Por eso estoy diciendo cultura de paz, ¿ya? Para que en este caso se guíen, por favor. En dos preguntas pasó eso, ¿no? Creo que en la 1 en la 1 o en la 2 también ha pasado eso, ¿ah? ¿Sí o no, Melanie? ¿Te has dado cuenta? Sí, se me di cuenta. Ujú. Pero ustedes marquen la que corresponde, cultura de paz. Si se encuentran en la E, marquen la E. Ah, ya. Pero la respuesta es cultura de paz. ¿Ya? Muy bien. La aclaración, chévere. En nuestra sociedad presenta la desvalorización de la cultura. La D. ¿Cuál sería acá? La D. Ideológica. Ideológica. Estoy Étnico. desvalorizando la cultura porque tengo diferentes... Étnico, profesor. Sin gritar. Étnico. Ah, ya. Este es el étnico. ¿Que también está cambiando la alternativa ahí? No, No. ese sí está como ahí. Ay, ay, ay. Yo me había asustado cuando dice desvalorización de la cultura ideológica podría ser cuando tengo diferentes partidos políticos. Pero acá te decían desvalorización de la cultura porque mi creencia es distinta, porque mi idioma es distinto. Allá, eso sería étnico. Indique qué tipo de discriminación se da cuando una persona es rechazada por no tener recursos o bienes. Socioeconómico. Económico. Económica. Señale de qué tipo de violencia se habla cuando hay insultos o humillaciones. ¿Qué dirá Xiomara? Psicológica. Bien, Psicológico. hijos, ahora nos vamos a defensa civil, tarea de todos. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ahora defensa civil. Es un tema, no es muy complicado. Yo te voy a decir qué cosa te viene en defensa civil. Te lanzo una pregunta. En defensa civil viene un tema, les diría, ¿cuál fue el acontecimiento o el antecedente por la cual se ha creado defensa civil? Eso viene siempre en los exámenes. ¿Qué me respondería? Los desastres naturales. El Ya, Si no me desastre de equivoco, Yungay. por un ¿dónde sucedió? terremoto que pasó. Ay, de Por el Yungay. terremoto que tuvo en Yungay. Un terremoto que, ajá, por ese mismo. Yungay, Callejón de Huaylas. Sucedió un terremoto el 31 de mayo del año 1970. Eso, grábatelo como si fuera tu fecha de nacimiento. 31 de mayo del año 1970. Ese acontecimiento hizo que se crea defensa civil.
Entonces digo, geográficamente el Perú es un país sísmico, es un país vulnerable. Por lo tanto, en el Perú se presentan tsunamis. El último tsunami en el Perú, 1746, tiempo de la colonia. Entre el Callao y Lima vivían 10.000 personas. En el Callao, 5.000. De esos 5.000, quedaron solamente vivos 200. En el Callao había 3.000 casas. Quedaron en pie 25. Porque el terremoto fue de 9 en la escala de Richter. Y Richter mide solo hasta... Creo que 9. 9. 9, hija. 9 en la escala de Richter. Porque solamente Richter mide hasta 10. Y pasó un 28 de octubre del año 1700. ¡Oh, qué coincidencia! Hoy estamos 28 de octubre. Un día como hoy pasó ese desastre. A las 10:30 de la noche. Donde el mar se salió. Dime, hija. Entonces, el terremoto fue un 28 y esto fue creado un 31. ¿O es al revés? Mira, 31 de mayo del año 1970 sucedió un terremoto en Yungay. Ese acontecimiento hizo que se crea defensa civil. No, yo te estoy diciendo que el Perú es una zona de tsunamis. Eso te estoy diciendo. Estoy contando que el Perú hubo un tsunami el año 1746, un 28 de octubre. Ese tsunami que pasó el 28 de octubre del año 1746 no ocasionó que se crea defensa civil. Defensa civil se crea después del terremoto del 31 de mayo del año 1970 en Yungay. ¿Aclarado, hijita? Sí, gracias. Ahora sí. Entonces, en nuestro país hay erupciones volcánicas, hay sequías, deslizamientos, inundaciones y sismos. Por eso debemos estar preparados, porque nuestro amigo Tato nos dice que defensa civil es tarea de todos. Y entonces, vamos a ver sus conocimientos previos. ¿Qué tanto conocen ustedes de defensa civil? Esta es una pregunta del segundo examen del ciclo 19C. Te digo que las preguntas son afines, suelen repetir. El cambio climático que está generando una serie de desastres en el mundo. Nuestro país también sufre los embates de la naturaleza. Señala a qué característica de defensa civil corresponde cuando sus esfuerzos están orientados, dice, a proteger la vida y la salud. ¿Qué característica sería? Humanitaria. ¿Humanitaria? Bien. 5 puntos. Ya Un ingresé ya, fuerte profesor. sismo sacudió la ciudad de Wuhan y la mayoría de las personas salieron en forma rápida y ordenada a las parques y áreas verdes. Pregunta: ¿qué tipo de zona segura es un parque y un área verde? Punto de concentración. ¿Punto de Creo. No, concentración? no. Concentración sería externa? muy bien, seguridad externa. ¿Y cómo sería seguridad interna? En la Dentro casa. de mi casa. Dentro ¿Qué de cosa? una casa, de un Puede ser departamento, de un en el edificio. patio de una casa o de un colegio. Todo lo que sea interno. Ya. Los muros, XD. pero externa. Parques, áreas verdes, estacionamientos, jardines. ¿Ves? ¿En qué gobierno peruano el Estado incentivó y respaldó determinadas formas organizativas, marcando el desarrollo de los diferentes sectores sociales, hasta incluso creó defensa civil? ¿Qué presidente creó defensa civil? Un militar. ¿Velasco? Sí, Un como Velasco, las- con Velasco, Alvarado. Alvarado. Van a tener 5 puntos porque no dudaron. Indica que el principio de defensa civil establece que la población debe buscar una acción rápida e inmediata de cualquier emergencia. ¿Qué principio es cuando yo actúo de manera rápida e inmediata? Porque ya hice simulacros. Principio de autoayuda. Principio de información. Principio de seguridad. No existe principio de información. Principios de seguridad. Principio de seguridad, profesor. La C. Existe. No, convergencia de esfuerzos no sería. La convergencia de fuerzas, ¿cómo es? Cuando todos nos unimos, llevamos recursos económicos, humanos y materiales. Eso debe decir. Ahí no dice eso. Entonces, el principio de seguridad. Por lo tanto, digo,
Defensa civil, dice, tiene ayuda gubernamental. ¿Qué entiendes por la palabra gubernamental? Gobierno. ¿El gobierno? Eso, tiene ayuda del Estado. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que hace? Cada año, en el diario peruano publica que debemos hacer 5 simulacros del sismo. Pero como este año fue diferente, hizo simulaciones y hizo simulacros. La primera simulación hicieron el 28 de mayo. Y los simulacros hicieron el 26 de junio e hicieron, en este caso, pues, el 13 de octubre. Profesor, no he visto. Ese simulacro familiar dentro de tu casa que organizas, cómo, por dónde evacuar, por dónde salir, todo eso. Pero falta todavía una simulación, el 5 de octubre. ¿Qué simulación? ¿Diferente, profesor, al simulacro? Obvio. La simulación es un laboratorio en una casa donde algunas personas se les pone ahí y se le hace temblar esa vivienda porque es como una especie, en este caso, pues, de una máquina, cómo reaccionar. Esas son simulaciones. Entonces, frente a todo ello, ¿qué diríamos? Que defensa civil es un conjunto de medidas permanentes, dinámicas, 4 horas, 7 días de la semana, 365 días. Si hay 4 años, 366 años bisiesto. ¿Para qué? Para prevenir, para reducir, para atender. Incluso nos dice, para reparar daños. Para reparar daños. ¿Ya? ¿A quiénes? ¿A quiénes se hizo esos daños? Esos daños a las personas y los bienes. ¿Y quién originó ese daño? Puede ser un fenómeno de origen natural o puede ser por el hombre. Imagen 1, imagen 2. ¿Cuál de estas dos imágenes es de origen natural? Natural. La primera. Claro, porque es un sismo. Porque el sismo es algo impredecible. No te dice, Mónica, mañana va a haber sismo, prepárate. No te dice eso, la naturaleza nunca te va a decir eso. Por eso debemos estar preparados. Por eso debemos prevenir todo eso. Y la número 2 sí es inducido por el hombre. Derrame de petróleo, incendios, incluso fuga de pesticidas. Y el más dañino del mundo que se dio, el caso de Chernobyl, o Chernóbil, dicen algunos. Una falla humana hizo que explote una estación nuclear. Y hoy en día hay mutaciones incluso en ese lugar. Ucrania, la ex-URSS. Entonces, este tiene apoyo gubernamental. O sea, el Estado está presente. Pero dice, opera con la OIPC, Organismo Internacional de Protección Civil. ¿Y dónde queda este organismo, profesor? Esto está en Ginebra, en Suiza. Si te pregunta y te dijera en el examen, el Estado dice, apoya lo que es defensa civil, pero traspasa sus fronteras porque también forma parte de la OIPC. ¿Qué característica de defensa civil es? ¿Comunitaria, permanente, multisectorial o universal? Universal. ¡Qué merengue! Por lo tanto, el Estado tiene 2 instancias, el SINADECI y el INDECI. Te hago una pregunta simple. ¿Cuál de esas 2 instituciones actúa cuando hace simulacros? El SINADECI. ¿Estás segura? INDECI. INDECI es la institución que está ahí con la población, que organiza, planifica. ¿Defensa Entonces, hoy civil? día, claro, defensa civil es prácticamente todo. Todos somos defensa civil. Pero defensa civil tiene 2 instituciones. Una se llama el SINADECI y otra se llama el INDECI. Entonces, ¿qué cosa está en el SINADECI? En el SINADECI está la parte orgánica, la parte política, la parte normativa, la parte ideológica. Y toda esa parte orgánica, ideológica, normativa, lo pasa a INDECI, porque INDECI va a organizar a la población, va a coordinar con la población, va a hacer planeamientos, incluso va a controlar actividades de defensa civil. A ver, profe, vamos, SINADECI,
SINADIS es un conjunto interrelacionado de organismos públicos y no públicos. Están las normas, recursos, la doctrina. Y la doctrina que dice, protege a la población, previene, ayúdale oportunamente a la población, rehabilita a esa población, porque todo está, plan de defensa nacional. Entonces, todo ¿quién la tiene que ejecutar? La tiene que ejecutar INDECI, porque INDECI es el órgano central, es el órgano rector, conductor, que organiza a la población, simulacro, coordina con la población, planea con la población y controla las actividades de defensa civil, porque todos somos defensa civil. No sé si ha quedado claro esta parte. El primero es la parte normativa, ideológica, y la segunda es la que actúa en el lugar de los hechos. Es el accionar. Entonces, esto tiene que ir de la mano con su creación. Esto subráyalo bien porque puede ser una pregunta de examen. Terremoto y aluvión del 31 de mayo del año 1970 en Yungay, Callejón de Guaylas, ocasionó la muerte de más de 67,000 víctimas. ¿Y cómo fue? Domingo 31 de mayo del año 1970, la Tierra tembló en 7.6 en la escala de Richter. Esta parte de la Cordillera Blanca se desprende, por lo tanto, es un alud. Los alud son avalanchas. Esta avalancha se desprende y llega a unas lagunas. Las lagunas se desbordan. Se hace más grande. Entonces, esa masa arrastra rocas, arrastra árboles, todo eso. Y al final, ¿dónde llega? Esta es una fotografía de lo que era la ciudad de Yungay. Un pueblito hermoso. Dice que esa masa de hielo, de agua, de roca, recorrió en algunos lugares hasta 400 kilómetros por hora. Entonces, a la población casi no le ha dado tiempo para evacuar, porque la población escuchaba eso. Va saliendo, ya se venía toda esa masa de tierra en ello. Y nos dice que Yungay tenía 32 palmeras. Esto es varios días después de lo que fue el accidente. ¿Cuántas palmeras contamos? 1, 2, 3 y 4. Y esta señora estaría al centro de esto, lo que era. ¿Y cuál es la evidencia que existen esas palmeras? Ahora están pintadas. 1, 2, 3 y 4. Esta es la fotografía de julio que he tomado este año. ¿Cómo está Yungay ahora? Esto es hoy Yungay. Un campo santo. Un campo santo. Un lugar donde no se saca, no se sacó nada. Porque el presidente Juan Blasco Alvarado dijo, es tanto material. Y eso ya quedó sepultada 6, 7, 8, 9 metros de profundidad. Incluso un carro neumático se puede ver acá. Y este carro está acá. Todo como si hubiesen hecho como un acordeón. Aplastado. Tanto ha sido la furia de la naturaleza, hasta la catedral, solamente tenemos hoy en día una parte de su construcción. Aquí está. Una partecita de su construcción. ¿Quiénes se salvaron? Los que estaban en el cementerio. El cementerio está un poquito alejadito. Pero aún eso llegó tanto el barro que llegó hasta el segundo nivel del cementerio. Y que las personas que estaban ahí veían cómo su pueblo se enterraba. Dramático, dramático, dramático. Porque este desastre está considerado uno dentro de los 10 más grandes de la humanidad.
todo era polvo, desolación. Esas personas no pudieron salir después de 2 días, vinieron unos helicópteros para sacarlo. También salvaron 300 niños en un circo que estaba al otro lado. Pagas 1, entran 2. Niños que quedaron huérfanos. Papá, mamá, tío, sobrino, todos perdieron ahí. Entonces estos niños han sido adoptados. Se fueron a Francia, Alemania. Algunos se lo llevaron las rusas. Algunos jovencitos se lo llevaron las alemanas. Algunos jóvenes se lo llevaron las francesas. Las argentinas, los chilenos. Entonces, este señor, viendo todo eso, ¿qué dijo? Hay que crear una institución para preparar a la población, para prevenir, para reducir, para atender en el momento oportuno. Me refiero a Juan Velasco Alvarado. Él crea Defensa Civil el 28 de marzo del año 1972, 2 años después, a través de un documento llamado Decreto Ley 19338. Cuidado. Yo recuerdo alguna vez que les vino en el examen, ¿cómo se llama el documento que hizo que Juan Velasco Alvarado crea el famoso SIDESI, ese año SIDESI, tema de defensa civil, ahora se llama SINADESI. Incluso ahí mismo ha creado INDECI. Y hoy en día depende del Ministerio de Defensa. ¿Cómo se llama ese documento? Decreto Ley. ¿Por qué? Porque Juan Velasco Alvarado no gobernó con ninguna constitución ni congreso. Por lo tanto, él fue un autoritario. Y los autoritarios dan decreto ley. El señor Pedro Castillo dará decretos leyes. No, profesor. Claro, porque hay un congreso que le supervisa. Porque hay, en este caso, pues, un parlamento. El presidente dará decretos de urgencia, decretos legislativos. Entonces, no te olvides, ¿ah? Esa es pregunta, examen, sí o sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué cosa busca Defensa Civil? Defensa Civil lo que busca es velar, cuidar. ¿A quién? A la seguridad ciudadana, cuando hay desastres. Por eso dice lemas. Defensa Civil es participación. Todos somos Defensa Civil. Todos somos. Y es tarea de todos. Mira lo que es Defensa Civil. Participación. Todos somos y es tarea de todos. Profesor, pero ¿cómo actúa Defensa Civil? ¿Solito? No, hijo. Defensa Civil actúa a través de comités. Esto, subráyalo bien. Comités. Y hay a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Porque estos comités son órganos ejecutores, donde van a hacer medidas a corto plazo, mediano y largo plazo. ¿Cómo qué, profesor? Charlas, simulacros, identifican zonas de peligro. Si les pregunta para Huánuco, ¿qué desastre natural más es frecuente en la ciudad de Huánuco? ¿Temblor, profesor? Los temblores. No tanto, no es mucho. Ahí está, por acá Huaycos. dijeron. Huaycos. Los huaycos. Por eso que dice, según Javier Pulgar Vidal, un gran ñaco, Panatagua de Pachitea, él dijo que Huánuco está en un piso altitudinal llamado Yunga. Por lo tanto, si es Yunga, él dice, es una zona de huaycos. Huánuco es una zona de huaycos, hijos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es INDECI? Porque es el encargado, pues, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Que SINADECI es la ideológica, pero INDECI es el organismo ahora central, rector, incluso le han dedicado un capítulo especial, normativo, conductor, donde organiza la población, donde coordina con la población, planea con la población, controla sus actividades. Y también le apoyan las direcciones regionales, locales, pero tiene un jefe. Ese jefe puede ser un general o almirante. Listo, acá, José Luis. Este general almirante, ¿se entiende que es una persona civil o militar? Militar. Oh. ¿Y ese militar por quién ha sido designado? Por el presidente de la República. ¿Pero quién le propuso? El Ministerio de Defensa. Cuidado, cuando vienen los exámenes. ¿De qué ministerio depende INDECI y SINADECI? Del Ministerio de
defensa. ¿Quedó claro esa parte? De defensa. No te olvides. Entonces, iremos a las características. ¿Qué características tiene defensa civil? Permanente. O sea, ¿quiénes trabajan acá? Los comités. ¿Cuándo? ¿Solamente lunes, martes y miércoles? ¿Así será? ¿O trabajan todos los días? Todos los días, profesor. Muy bien. ¿Para qué? Porque un desastre natural no te No, avisa. Entonces, para prevenir, ¿sí o no? Para reducir, para atender, para reparar los daños. Es humanista. Era por el bienestar de la población. Tu principal derecho, ¿cuál es? ¿Qué el bienestar de la derecho? población. A la vida. Muy bien. Por eso es de humanitaria, humanista. Le interesa tu vida. Es solidaria. No distingue raza, sexo, religión para atender una emergencia. No dice, oye, pasó un desastre en San Isidro. No, son pitucos, pues. Es que se atiendan. No dice eso. Dice, todos somos iguales ante la ley, ante un desastre. Entonces, no distingue color de piel ni tu religión. A todos se atiende por igual. Es universal. ¿Por qué es universal? ¿Ah? Porque traspasa las fronteras, porque estamos integrados a la OIPC, hasta incluso. También hay una institución que son los topos de México. Mira, estos señores, ¿cómo se meten ahí? Incluso ayudaron al rescate de los chilenos que quedaron atrapados en una mina por espacio de más de un mes. Entonces, por eso dice universal. ¿Ya? Muy bien. Comunitaria. Su mismo nombre dice común. Integra a todos los peruanos y a todas las instituciones públicas y privadas. Bien común. Todos formamos parte de defensa civil. Población, instituciones, todos. Integracionista. Hacemos un esfuerzo común para integrar todos. Porque si pasa un desastre, como pasó en Ambo hace años, los huanuqueños hemos estado con los brazos cruzados. No, señor. Yo recuerdo que en el colegio pedían víveres no perecibles, porque en Ambo hubo un aluvión al costado del estadio, los que conocen Ambo. Todo eso se ha tapado. Las casas enterradas, jóvenes. Entonces, hemos hecho esfuerzos comunes para que nos integremos, todos los peruanos que nos integremos. Y cuando dicen multisectorial, es porque existe la participación del sector privado, sector público. El sector privado es bueno. Yo siempre soy partícipe del sector privado. No podemos ahuyentar al sector privado, pero también hay que decirle, oiga, atiende bien al consumidor, paga tus impuestos como debe ser. Entonces, características. Y tenemos otra que suele venir en el examen, son los principios. Pregunto a mis campeones, ¿cuántos principios tiene defensa civil? 4. ¿Dos? 4. 4. Aquí tenemos las dos primeras. Apoyo mutuo y autoayuda. ¿Te has dado cuenta que viene principios de defensa civil en el examen? En un examen anterior vino. Te explico. Apoyo mutuo. A ver, hoy por mí, mañana por ti. O la frase, ¿ya? Uno para todos y todos para uno. Tipo los mosqueteros, ¿no? Listo. ¿Con ese qué te estoy diciendo? Entre los pobladores debe haber cooperación. Entre los pobladores debe haber reciprocidad. Hoy por mí, mañana por ti. Que debe haber trabajos en equipo. Ejemplo. Yo sé que vivo en una zona de Guay. ¿Pero qué hago? Defensa Civil llama a una faena. ¿Qué es una faena? De repente en el colegio también han hecho alguna vez ustedes una Es faena. una Actuación de las personas. personas que se ponen para ¿Cómo una realizar reunión, profesor? Sí tienen idea, ¿ya ves? Como un trabajo que van a hacer los padres o sea Muy socialmente. bien. Pero es un trabajo de equipo. Es un trabajo de apoyo mutuo. El uno y el otro se ayuda ahí, ¿sí o no? Hasta las mamás van.
Las mamás, los padres, hasta a veces los hijos van. Eso es defensa civil. Que entre los pobladores debemos cooperar entre nosotros. Debemos trabajar en equipo. Debemos, en este caso, ayudarnos los unos a los otros. Ese es apoyo mutuo. Pero autoayuda, aquí, dice que se hace uso de las potencialidades para el mejoramiento personal entre pobladores. Por ejemplo, dentro de la población hay uno que tiene una potencialidad de hablar. Entonces, ¿qué hace? Da charlas. ¿Sí o no? Tiene esa potencialidad. Hay otro que tiene la potencialidad de que, oiga, él se ha capacitado alguna vez y usa muy bien los extintores. Porque extintor no es, en este caso, yo agarro el extintor y la llama está acá, vamos a poner ya, esto que sea la llama, 1, 2 y 3. ¿Dónde debo echar ese líquido químico? 1. El 1. En el 1. Claro. Pero algunos, ¿qué hacen? Echen acá, la 3. O sea, arriba. Más atiza. Tienes que echar acá. Es una potencialidad que tiene un zona en mi población. Otro, puede ser una enfermera que está ahí. Tiene esa potencialidad de poder incluso atender los primeros auxilios. Eso es la autoayuda. Son las potencialidades de cada uno. Profesor, ¿y qué cosa es convergencia de esfuerzos? Convergencia de esfuerzos es pues la unión de esfuerzos y confluencia entre todas las entidades se unen acá. ¿Para qué? Concentración de recursos humanos. En una zona devastada, ¿qué necesitan? ¿Necesitan más ingenieros o más médicos, más enfermeras? ¿Qué necesitan Más más? médicos. Más Médicos y médicos. enfermeras. Esos son los recursos Médicos, humanos. Recursos económicos. ¿Qué necesitan? Víveres no perecibles para la alimentación. ¿Qué necesitan? Recursos materiales. Oiga, si en una zona se llevó mi casa, el huaico, y yo le traslado a otro lugar a la persona, ¿qué tengo que darle? Carpitas, brazadas, colchones, o lo que pasó en Lima hace años, una explosión de un tanque que estaba con gas. ¿Qué hizo Defensa Civil? A esa población que ha perdido su casa, ¿no le ha puesto carpitas? ¿No le ha llevado colchones? ¿Ah? También porque se queman las casas, no sé en qué lugar, han puesto módulos. ¿Ya ves? Esas son convergencias de esfuerzos, pues. Convergencia, nos unimos todos como instituciones, como entidades. Y el principio de seguridad es la previsión, la vigilancia y la alerta y la preparación. De los 4 principios, ¿en cuál está esa mochila de 8 kilos para 2 personas? En el principio de ¿Cuántos principios? seguridad. De seguridad. Muy bien, Esmeralda. En el principio de seguridad. Listo. Y nos vamos a las principales funciones de defensa civil. A las 8:30 tienen álgebra, me dicen, ¿no? ¿Van a recuperar álgebra? A ver, por ahí estaba, había leído un chat. ¿Tienen álgebra a las 8:30? No, bueno, yo por mi parte de lo que tengo enterado no sé, profesor, si en todo caso habrá recuperación o no, ni enterado, profesor. Yo Pero tampoco. estaban diciendo álgebra a las 8:30 estaban diciendo. No habrá sido el O será salón de la mañana, porque nosotros tenemos todas las clases completas de álgebra. Ya. Listo. Ya. Pero vamos a avanzar las principales funciones. ¿Y a qué nos vamos a quedar? Porque hice realmente ya unas cuantas diapositivas y la próxima semana ya hablamos de ciudadanía. No estamos atrasados, estamos bien con. Porque ustedes también conocen de este tema. ¿Ya? Principales funciones. Terminamos esto y nos vamos. También estarán cansaditos ustedes. Yo también he trabajado desde las 7 de la mañana. Y así es, pues, ¿no? Si no trabajamos, no hay plata. No hay plata, no compramos panetón. Si no hay panetón, no llena mi estómago. Si no llena mi estómago, no hay vida. Entonces tiene que ser así. Tenemos que trabajar.
Y el trabajo dignifica al hombre. Y el trabajo es hermoso. Una de sus funciones, formula planes de prevención y atención. No es a la deriva, está programado, se planifica defensa civil. ¿Ya? Otra. Defensa civil identifica los peligros. Identifica los peligros. Identifica las zonas vulnerables. ¿Para qué? Para proteger a esa población. O, uy, ¿qué pasó? Para proteger a esa población y también su patrimonio. ¿Ya? Muy bien. Defensa civil evalúa los daños y va a decir qué necesidades tiene esa población. Defensa civil organiza el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia. La pregunta es, ¿el COE en qué fase de defensa civil está? ¿En antes, durante o después? ¿Prevención, emergencia o reconstrucción? En prevención. El COE. Muy bien, porque se organiza. Eso ya está listo. Atender la emergencia, dice, de manera inmediata, dando techo, abrigo y alimentos, lo que me dijo su compañero incluso hace rato. Profesor, algún incendio y han atendido. Y propone las declaratorias de estado de emergencia. Si Defensa Civil propone, ¿quién es el que lo promulga? ¿Quién es el que dice se establece estado de emergencia por 60 días? ¿Quién dice? ¿El presidente? Muy bien. ¿Se puede ampliar el estado de emergencia? Sí. Sí. ¿De quién va a depender? ¿De un decreto o de la autorización del Congreso? Del contexto. El Congreso solamente, el Congreso da el visto bueno para el estado de sitio de un nuevo decreto. Para el contexto. Claro, de un nuevo decreto va a dar el presidente. Ahí puede ampliar 60 días más. Cuando hay estado de sitio, ahí sí lo tiene que pedir permiso al Congreso. Porque no te olvides que el Congreso es el que autoriza para declarar la guerra y firmar la paz. Muy bien, mis hijos. Son las 8:32 y hemos terminado. De ahí nos falta poquito y la próxima clase avanzaremos con el quinto tema. Y conste, vamos a avanzar hasta el tema 6. De ahí viene su examen. Estamos semana 4. Entonces, hay que seguir estudiando, ¿ya? Repasando, estudiando. Dice por acá Karina, profesor, ¿podría relacionar las frases de defensa civil con las características de defensa civil? ¿Por qué no? Una frase de defensa civil es tarea de todos. Entonces, cuando es tarea de todos, ¿qué es? Comunitaria, ¿sí o no? Es una frase. Otra frase dice, en este caso, es participación. Cuando dice participación, ¿qué sería? Sería incluso participación multisectorial. ¿Participa quién? Participa sector privado, sector público. Otra frase de defensa civil, en este caso, cuando decimos todos somos defensa civil, también ahí estaría lo que corresponde, por ejemplo, la parte de universal. Todos somos. ¿Ves? Ahí está la relación, mi estimada hijita. Karina. Muy bien, siempre relacionado a las características. Excelente pregunta. Muy bien. Listo. Muy bien, hijos. Ok, muy Acá nos bien. Chao, quedaremos profesor. Muchas gracias. para cenar y estamos un poquito cansados también. Chao, Nos profesor. encontramos la próxima Clase, semana, ¿ya? cuídate. Chao, campeones. Clase. Chao, hijita linda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La razón del profesor es gracias a ustedes. No sería profesor si no fueran ustedes. Gracias. Chao, chao. Cuídense, cuídense. Fuerte abrazo, ¿ya?